Qué bueno estar con ustedes. Este es su anfitrión, Alfredo Alegría. Estamos contentos de que nos deje entrar hasta la comodidad de su hogar y compartiremos una noticia de actualidad dada el 19 de junio del año 2014 respecto a la proclamación de Felipe de Borbón. La noticia, difundida inicialmente por el diario El País el 19 de junio del 2014, dice: el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, se refiere al presidente actual de la democracia española, para quien el acto ha sido muy bonito. Ha destacado que todo el proceso en sucesión ha demostrado que en España las leyes funcionan y que la Constitución se cumple, y que la tranquilidad con que se ha hecho es reconfortante para sentirse contentos y orgullosos, dice el actual presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Pero también para el mismo diario, para el diario El País, el jefe de Estado, Vladimir Putin, como también otros mandatarios que han manifestado también sus palabras al recibir al nuevo monarca que fue proclamado, no coronado, dice que tiene su esperanza de que las relaciones entre Rusia y España continúen en un desarrollo fructífero a tenor de la amistad y el respeto mutuo generados durante el mandato de Juan Carlos I, señala una nota. China felicitó igualmente a Felipe de Borbón y destacó la enorme importancia que le da a España, y se mostró dispuesta en un futuro a un encuentro con el monarca para impulsar las relaciones bilaterales entre ambos países. Dijo uno de los funcionarios europeos: en nombre de la Comisión Europea y el mío propio, quisiera transmitir al rey Felipe VI mis mejores deseos en el momento del inicio de su reinado, señaló por su parte el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, en un comunicado. También el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, ha felicitado a Felipe VI y le ha deseado el mayor éxito en sus nuevas responsabilidades, al tiempo que ha rendido homenaje a don Juan Carlos, cuya contribución a la democracia española y la construcción europea ha destacado, dijo el ciberdiario El País. Por su parte, CNN en español comunicó: Felipe IV fue proclamado rey de España. Este jueves, una ceremonia en el Congreso de los Diputados en el que habló de una monarquía renovada para un tiempo nuevo. En su primer discurso como monarca, Felipe de Borbón garantizó que sabrá hacer honor a su juramento a la Constitución y que será un jefe de Estado leal y dispuesto a escuchar, a comprender, a advertir y a aconsejar, y también a defender siempre los intereses generales. En todo esto que nosotros estamos viviendo actualmente en el mundo de la política europea, han habido comentarios y análisis respecto al personaje en cuestión. Estamos hablando de Felipe de Borbón nuevamente, por lo que se está especulando. Muchos han especulado y han dicho que han realizado estudios profundos. Esto fue investigado por mi persona en diferentes lugares y blogs de internet, en donde se hace unas o varias citas respecto al personaje en cuestión. Felipe de Borbón es el anticristo, y centenares de personas están manifestándolo, están asintiendo que él es el anticristo. Si somos sinceros, los expositores que interpretan la profecía hablan del anticristo como un hombre que aparece en el panorama político con un arco sin flechas cuando se da la apertura del primer sello de Apocalipsis. Al decir estas cosas, a mí me llama la atención que se dice que el arco es para lanzar flechas y que las flechas son armas de acción ofensiva. Y me impresiona la interpretación razonable que se reconoce que no se puede hablar de flechas como armas usuales el día de hoy, sino más bien de proyectiles, de balas y también de misiles balísticos teledirigidos, es decir, armas inteligentes. Pero cuando se habla de príncipes o reyes, la interpretación no cambia. Se toma en forma literal, bíblicamente hablando, y se le da importancia a sistemas políticos obsoletos que fueron desplazados por la evolución política misma, que dio inicio con la revolución industrial que estableció a la burguesía en el poder.
Usted puede encontrar eso en los anales de la historia. Ahora, esto ha dado paso a un nuevo sistema político que nosotros conocemos como la democracia. De manera que el poder político de hoy yace en manos de burgueses que no poseen títulos de nobleza relacionados con un sistema monárquico. Si las monarquías resucitaran y restablecieran este caduco sistema, tendríamos que decir que el diablo no tendría quórum al final de los tiempos. La Biblia dice, respecto a la campaña política que Satanás agiliza alrededor del mundo, de la siguiente manera en Apocalipsis capítulo 16, del versículo 13 al versículo 16. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Nosotros estamos hablando acerca de la antesala de la última gran guerra antes del establecimiento del reino de Dios, literalmente en esta tierra, en manos del Mesías, Yeshua o Jesús de Nazaret, como nosotros lo conocemos en el ámbito latino. Ahora, si analizamos, primero, de la boca de Satanás sale un espíritu. De la boca de la bestia hombre, es decir, del anticristo que comanda el sistema bestia, sale un segundo espíritu. Y de la boca del falso profeta sale un tercer espíritu. Todos los espíritus son demoníacos. Estos tienen poder político persuasivo y van a todos los reyes de la tierra. Y aquí cabe la pregunta en este momento: ¿cuántos monarcas quedan en la tierra actualmente? Si el sistema monárquico, según la historia, tuvo su cuna en el antiguo mundo civilizado, es decir, en Europa. Conocemos por fuentes informativas que existen al menos unas 10 monarquías en ese continente, es decir, en Europa, y una que otra monarquía en el Oriente Medio y en el Oriente Lejano. Así que esos espíritus demoníacos, escucha, ¿verdad?, este razonamiento. Esos espíritus demoníacos no podrán afectar muchas áreas alrededor del globo terráqueo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que no van a encontrar, por ejemplo, monarcas en todo el continente americano. América del Norte no está regido por monarcas. América Central no existen monarcas y en América del Sur tampoco existen monarcas. ¿Qué diremos entonces de otras latitudes del globo terráqueo, de nuestra Tierra? Por ejemplo, Oceanía o África. África Central, África del Sur y cualquier otro lugar u otro rincón. No encontraremos que los monarcas sean muy populares o que los monarcas estén tomando el control de gobierno en los países. Significa entonces, de acuerdo a esta teoría, que el diablo no podrá convocar mucha gente para organizar la guerra de Armagedón en el futuro cercano. Sencillamente porque los espíritus que fueron enviados a quienes no gobiernan las naciones. El diablo entonces se llevará un fracaso rotundo, contundente. Quedará totalmente decepcionado porque no podrá haber guerra de Armagedón si el diablo trabaja bajo estos parámetros políticos. Por ejemplo, si mi interpretación personal está enfocada en las monarquías, aunque yo prediqué acerca de una guerra final de Armagedón, en el fondo estoy diciendo que no habrá guerra de Armagedón por las razones anteriormente expuestas. No hay monarcas que controlan las naciones individuales de la tierra. Hay más de 250 países y en los 250 países no encontramos monarcas. Estamos en el tiempo de la democracia, donde el sistema democrático desplazó al sistema monárquico. Ahora, si yo soy capaz de actualizar mi interpretación respecto al toque, por ejemplo, de la segunda trompeta que habla de una montaña ardiendo que cae sobre la tierra, o al toque de también
de la tercera trompeta que dice que una estrella ardiendo cae en la tierra. Y yo entonces, como tengo capacidad de análisis, no me voy al sentido literal, sino que doy un significado al enfoque figurativo o metafórico de lo que se está diciendo en estas porciones citadas del segundo y la tercera trompeta. Y reconozco que no se trata ni de una montaña ni de una estrella en sentido literal, sino más bien de un meteoro y de un asteroide, pero tengo la capacidad de enfocar bien las figuras literarias en otras porciones de la Biblia. En caso específico, no lo hago así cuando se trata de príncipes y reyes. Y sabemos que los príncipes y los reyes no gobiernan las naciones hoy, sino que son los presidentes quienes son las máximas autoridades en los diferentes países que viven bajo el sistema democrático. Ahora, los presidentes el día de hoy son los reyes del nuevo sistema. Entonces, mis análisis acerca de profecías, si yo no puedo hacer estas distinciones, podrían estar totalmente descontextualizados. Por lo tanto, en lugar de ayudar a miles de oyentes que están siguiendo mis enseñanzas por tener una forma de interpretación descontextualizada, porque no puedo flexibilizar o entender que los monarcas no mandan, sino los presidentes, voy a perjudicar a los que me ven o me escuchan, porque ellos creerán en mi sistema de interpretación personal descontextualizado. Y, por ende, no solo descontextualizado, sino también erróneo. Cada predicador que anuncia el mensaje de la palabra de Dios desde los púlpitos o las diferentes tarimas de expresión tiene en sus manos una gran responsabilidad de la presencia de Dios, porque es ahí donde o formamos gente o las desformamos. Una cosa sí sabemos, el anticristo será manifestado. ¿Cuándo será manifestado el anticristo? No se sabe a ciencia cierta, y estoy hablando del anticristo hombre. He explicado en anteriores comparecencias ante las cámaras que el anticristo, más que un hombre, es primeramente un sistema y que existe antes que nosotros hayamos nacido. El anticristo será descubierto, escúchame, ante el ojo público, no por su pedigrí, es decir, por su linaje sanguíneo, sino más bien por sus obras. Por eso Yeshua, Jesús de Nazaret, dijo: por sus frutos los conoceréis. Los frutos hablan acerca de la obra y el carácter del individuo, del sujeto que está en observación. Por ejemplo, el día de hoy, los judíos ortodoxos dicen el Mesías será quien construya el tercer templo, el cual se manifestará no por su linaje sanguíneo, sino más bien por sus hechos. Datos recopilados en entrevistas realizadas por el Dr. Randall Price en sus interesantísimos libros, entre ellos Listo para construirse, En busca de los tesoros del templo, etcétera, que son libros antiguos que tienen mucha riqueza informativa. Ahora, la señal más sobresaliente y clara para la identificación del anticristo no es inventar sistemas numéricos subjetivos relacionándolos con su nombre. Aunque la Biblia habla del número de su nombre, nosotros no podemos estar forzando la profecía y buscando aplicaciones. Ya se ha fallado anteriormente con Hitler, con Elena G. White, se ha fallado con la traducción y la conversión de nombres a sistemas numéricos como George Walker Bush o George Bush Jr. o Ronald Reagan, ¿verdad? Que fueron nombres a los que observadores que andan buscando anticristos hicieron traducciones y los acomodaron a sistemas numéricos con sus nombres y todos ellos fallaron. El problema aquí es sencillo. Cada vez que nosotros hagamos análisis como esto, vamos a crear problemas, porque estamos echando un granito de arena, quizás para el endurecimiento de los corazones de personas que hasta el día de hoy han sido incrédulas. Si nosotros continuamos errando y poniendo fechas a la venida de Cristo o haciendo esto, vamos entonces, en lugar de ayudar, vamos a destruir a muchísimas almas. Podemos decir, en este caso, como el caso del video anterior, al personaje en cuestión, y yo me refiero a Felipe Juan Pablo Alfonso de todos los santos de Borbón y de Grecia. Ese es el nombre completo de Felipe VI de Borbón. Si nosotros, como dije en la enseñanza anterior, traducimos y
contamos cada una de los nombres y le damos al nombre un número de acuerdo a las palabras, consonantes o vocales que lo componen, nosotros tendríamos un número de 13 dígitos. Y dije anteriormente que nada tiene que hablar la Biblia acerca de un número de 13 dígitos. Sí habla de un número de 3 dígitos, que es el 666. Ahora, en todo caso también debo decir que el príncipe William presenta más características cabalísticas que las que presenta Felipe de Borbón. Los análisis están en algunos videos que algunos han hecho por internet, donde usted puede ver cuántas coincidencias cabalísticas existen respecto al príncipe William. Pero no son las características cabalísticas o las características que personalmente yo crea que deben de ser aplicables a algún personaje. La señal más sobresaliente y clara para la identificación del anticristo no es inventar sistemas numéricos subjetivos relacionados con su nombre, aunque sabemos que la Biblia habla del número de su nombre. ¿Por qué? Porque se han hecho cálculos o traducciones utilizando sistemas numéricos aplicados a los diferentes nombres, y todos ellos hasta el día de hoy han fallado. Entonces, si nosotros continuamos cayendo en este mismo proceso repetitivo de errores, estamos, en lugar de ayudarle a la gente y bendecirlo, estamos endureciendo el corazón de los que hasta el día de hoy son incrédulos. Por ejemplo, el nombre de Felipe de Borbón completo es Juan Pablo Alfonso, Felipe Juan Pablo Alfonso, de todos los santos de Borbón y de Grecia. En todo caso, el príncipe William presenta más características cabalísticas que las características cabalísticas que usted puede encontrar en Felipe de Borbón. Pero no son las características cabalísticas las más importantes, tampoco son las características que personalmente yo crea que aplican a los personajes en estudio. Lo más importante son las características bíblicas, mi estimado televidente. Hoy, Felipe VI de Borbón y de Grecia no fue coronado, sino que fue proclamado rey, de acuerdo a lo que está estipulado en la Constitución Democrática Española. En ese sentido, Felipe hoy es un rey sin corona. Eso es lo que dijeron hoy algunos medios informáticos, pero todavía podemos analizar más. Tampoco la Biblia dice literalmente que el anticristo saldrá de la Unión Europea, como algunas personas desde hace mucho tiempo, desde que yo vengo analizando la profecía. Tengo 33 años de ser un analista de la profecía y de estudiar la temática del anticristo. Y se viene diciendo desde hace mucho tiempo, en la década del 80, que el anticristo sale de la Unión Europea. Esto en algún tiempo también, y por falta de conocimiento personal, su servidor en sus días de infancia espiritual anduvo también repitiendo lo que otros personajes enseñaban. Sin embargo, errar es de humanos y corregir es de sabios. Ahora, reitero que la Biblia sí dice que el anticristo o el cuerno pequeño saldrá del territorio comprendido dentro del área del gobierno antiguo del imperio griego. Aclaro por falta de la comprensión de algunas de las personas que pueden estar viendo este video. Y no estoy diciendo que el anticristo sale de Grecia como país, sino de Grecia como imperio dentro del terreno de influencia política que tuvo ese imperio histórico. Ahora, solamente estoy diciendo lo que dijo el ángel Gabriel al profeta Daniel. El cuerno pequeño saldrá de uno de los 4 cuernos en que fue dividido el imperio alejandrino. Lo llamo también el cuerno pequeño que crece. Si nosotros leemos Daniel capítulo 8, nuevamente lo repito, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. De acuerdo a la interpretación de Gabriel, si usted lee totalmente este capítulo, se dará cuenta que es la narración de un encuentro bélico entre 2 imperios en pugna. Entonces, cuando habla y dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, está hablando acerca del imperio griego, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Está hablando de Alejandro el Magno cuando muere en India al ser picado por un mosquito. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo.
Estamos hablando de esos 4 principales generales que comandaron todas las tropas imperiales del ejército griego: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. En el versículo 9 del capítulo 8 dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿De qué estamos hablando acá? De una de las divisiones del antiguo imperio griego. Estamos diciendo que, de acuerdo a la interpretación de este capítulo, dada también por el ángel Gabriel, el anticristo y el cuerno pequeño saldrá del territorio conquistado por Alejandro el Grande en el imperio griego, no de un país como Grecia. Podría salir, después de todo, de cualquier país, pero su ascendencia sanguínea saldrá de uno de los países conquistados por Alejandro el Magno. Ahora, si queremos ser más específicos e irnos a Daniel capítulo 7 y reconocer al cuarto imperio como el antiguo imperio romano, donde se habla de los 10 cuernos y de un cuerno extra que sale, es decir, el número 11 entre los 10 cuernos, no debemos decir precipitadamente que se trata de las 10 divisiones históricas del imperio romano o de las 10 monarquías europeas existentes hasta este día. Tendríamos más bien, para llegar a una conclusión, que tomar en cuenta a Daniel capítulo 8 y dar la importancia debida a las palabras que el ángel Gabriel dijo al profeta Daniel. Y le dijo que de uno de los 4 cuernos del imperio de Alejandro el Grande, es decir, del imperio griego, saldrá el cuerno pequeño. Basta entonces, mi estimado, que observemos los 2 mapas imperiales: el mapa de la extensión territorial del imperio griego y el mapa de extensión territorial del imperio romano, que fue el que siguió en sucesión. Ponerlos uno sobre el otro y sacar entonces un croquis de cuál fue el terreno donde estos imperios convergieron, o mejor dicho, donde estos imperios se interceptaron. La intersección de los países que resultan de la unión de estos 2 mapas tendría entonces que darnos a nosotros una mejor pista de cuáles son los países de donde el anticristo saldrá, o los 10 cuernos. Esto sería, creo, más cuerdo hacer que estar tratando de inventar quién será el anticristo, inventando sistemas numéricos por su nombre. Después de todo esto, si nosotros seguimos con la misma tendencia de cambiar nombres y de sacar videos y publicarlos más adelante del tiempo por causa de las aseveraciones de lo que a nosotros nos pareció, tendríamos que retirar en el futuro todos los videos en donde se predicaron errores. Estoy diciendo esto también porque esto sucedió para el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, cuando se escribieron miles y miles de libros aseverando que Hitler era el anticristo apocalíptico. El día de hoy todos esos libros no se encuentran en circulación, fueron eliminados totalmente por causa del error. La Biblia sí dice en Daniel 9:27 cuál es el método de identificación por el cual el anticristo podrá ser reconocido. Y dice literalmente: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Se está hablando de un príncipe que ha de venir y no necesariamente tiene que ser un monarca. Como explicamos anteriormente, la representación figurativa de los monarcas actuales está descansando sobre los personajes que nosotros conocemos actualmente como presidentes. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Estamos hablando de la última semana de años. Dios siempre ha cortado el tiempo en bloques de 7 años. Eso viene desde los tiempos antiguos de la Torá. Y ahora, en este último bloque, en este último corte de 7 años, está entonces concentrada esta profecía. La manifestación del anticristo se dará en el último corte de bloque de 7 años, un periodo de 7 años. Suspenderá el continuo sacrificio a la mitad de la semana y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Dije que no necesariamente debemos de tomarlo en sentido literal. Cuando habla de un príncipe que vendrá, príncipe significa principal, porque podemos caer entonces en el error
vuelvo a recalcar que las monarquías no son el sistema actual. Si somos también sinceros con nosotros mismos, debemos de investigar cuáles han sido una de las 6 principales normativas o metas de los iluminados alemanes, que surgieron en el año 1776. Y una de esas metas que ellos perseguían era la eliminación de las monarquías como sistemas políticos en el mundo. Ahora, yo en todo esto voy a hacer una pregunta. ¿En qué año estamos? En el 2014. ¿Cuál es la forma de gobierno imperante en los diferentes países de la Tierra? No es la monarquía, es la democracia. Vuelvo a preguntar, ¿consiguieron ese objetivo los iluminados de Baviera, que dicen que son inexistentes? Sin embargo, se puede sentir la influencia y lo que ellos han perseguido en las 6 metas en nuestro tiempo, y una de ellas fue la eliminación de la monarquía. Sí. ¿Por qué? Porque la monarquía, como dije anteriormente, fue desplazada por el nuevo sistema industrial que fue establecido por una clase burguesa pujante en los años de 1700 y 1800. Hoy, el sistema que ha desplazado a las monarquías se llama la democracia mundial. Y la democracia mundial dará a luz y elegirá también en un futuro al anticristo hombre. De acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, esta es la forma más segura de identificar al anticristo. Características bíblicas, no características subjetivas. Podemos decir cualquier cosa. Usted puede estar de acuerdo con lo que yo estoy compartiendo o puede estar en desacuerdo. Yo no estoy tratando de imponer ninguna forma de pensar o analizar la profecía. Si nosotros leemos Daniel 8:24, Daniel 8:24 nos dice a nosotros: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esta es una característica bíblica que no puede ser obviada. Evidentemente, Felipe VI de Borbón y de Grecia es un miembro de una familia de renombre en Europa y con poder económico de sobra. Pero este gobernante que se habla aquí en Daniel, en el capítulo 8, versículo 24, el cuerno pequeño, será elegido por la élite mundial para regir sobre el sistema imperial bestia. Es decir, el anticristo no procederá de familias poderosas, aunque sí, las familias poderosas lo contratarán para que desempeñe su papel representativo imperial y lo desarrolle para ellos, para la élite. Dicho de otra forma, aunque el anticristo hombre no es un trillonario ni un billonario, lo cual nos dice entonces que no es un hombre poderoso, que no tiene poder en sí mismo, sí será respaldado por los verdaderos trillonarios de la élite mundial. Este apoyo convertirá al anticristo hombre, un hombre que no tiene poder en sí mismo, sino que se fortalece con poder prestado. Y ese apoyo convertirá al anticristo hombre en un hombre realmente poderoso en el mundo. Ahora, entonces, si después de verlo de esta forma, podemos comprender cómo es que el anticristo o cuerno pequeño se fortalecerá, mas no con fuerza propia, sino con la fuerza de los que están apoyándolos, en este caso la élite mundial que lo estará respaldando. Finalmente, quiero mencionar que el anticristo tampoco será homosexual como normalmente casi todos los intérpretes famosos de la profecía, entre ellos Hal Lindsey. Mencionaré también a Marvin Byers, que escribió también un libro acerca del anticristo, donde mencionaba 80 y más características del anticristo. Yo no pude encontrar más que 13. Otros analistas de la profecía, como John Hagee y reconocidos teólogos de los Estados Unidos, han mencionado y nos han enseñado, a fuerza de influencia por sus programas de televisión, por radio y por escritos de libros, que el anticristo sería homosexual. Pero debo mencionar que el anticristo tampoco será homosexual. No podemos asegurar a ciencia cierta y decir al 100% el anticristo será un homosexual. Las probabilidades para aseverar algo como esto, como parte del cumplimiento profético, es realmente mínimo. Esta explicación la di en el video titulado ¿Quién es el anticristo? Obama, el Papa Francisco o el Príncipe William, en donde hablo acerca de esto. La Biblia dice en un versículo en
Daniel capítulo 11, del amor de las mujeres no hará caso. Significa, dicen algunos, que existe una posibilidad que el anticristo sea un homosexual. Se basan en este versículo. Otros argumentan que existe una posibilidad que sí lo sea. Otros dicen que va a ser. Pero también otros dicen quizás se trate simplemente de un hombre entregado a su causa política y que esa misma entrega lo absorba tanto que ni siquiera tenga tiempo para pensar en una mujer como esposa. Esas son las especulaciones o análisis que diferentes sectores que analizan la profecía están diciendo. Ahora, ¿es posible que así sea o es posible que no sea así? En el caso de Felipe, Felipe está casado con Leticia. Él tiene una esposa. Así que esto también pone en el banquillo de la duda a Felipe, a quienes muchos están diciendo en este tiempo que es el anticristo al 100%. La mayor parte de los cristianos estamos repitiendo siempre lo que otros dicen. Podemos seguir repitiendo que el anticristo es homosexual y aseverándolo, quizás por el movimiento de homosexualidad que está ahora mismo cabalgando por el mundo, que fue una chispa encendida por el presidente actual en la administración Obama y que está ahora popularizándose poco a poco en los diferentes países, o por la misma influencia de los predicadores famosos que se encargaron hace ya muchas décadas atrás de establecer este argumento como una realidad bíblica interpretacional. Pero nadie piensa que la frase del amor de las mujeres no hará caso puede también ser otra cosa que no esté relacionada con las relaciones sexuales, pero que sí podría relacionarse con la relación que las mujeres tienen con el hijo o con los hijos de sus entrañas. Recuerde, si hablamos del anticristo, estamos hablando primero de un sistema político. Y luego estamos hablando de un hombre que se levanta o que el sistema levanta. Si analizamos en realidad, ni el sistema bestia ni el hombre tienen misericordia de los hijos, pues a todos los enrola en un servicio militar activo para lograr sus objetivos políticos imperiales sin importarle que esos hijos de esas mujeres mueran en guerra. Creo, mis estimados, que debemos aprender a ser más versátiles en el arte de la interpretación profética. Hoy tengo 33 años de estudiar el tema profético del anticristo y he llegado por la fuerza de la experiencia a determinar que nadie puede aseverar o asegurar aún quién será el anticristo hombre. Y debemos de darnos cuenta que en materia de profecía la última palabra no está dicha aún. Yo concluyo este día con esta frase: en materia de interpretación profética, nadie tiene la última palabra. Gracias por haber estado con nosotros. Este fue su anfitrión, Alfredo Alegría. Usted estuvo en la Noticia Profética al Día.